Así que demos de paso entonces a Olga, que va a moderar la sesión de estudios que sigue. Bueno, antes de empezar, lo que llamamos nuestra sesión de estudio anual, tenemos muchas más al año, muchas más conversaciones, discusiones y debates y lecturas sobre lo que pasa en Cuba y nuestro rol, pero siempre nos gusta formalizar un poquito tales conversaciones con por lo menos la presentación del hombre que subió el Kilimanjaro, aquí presente, José Acel, y lo acompañan dos personas que no subieron al Kilimanjaro, pero que están muy enterados de lo que pasa en Cuba. Mario Martínez y Ana Margarita Perdigón, ambos miembros del board. Pero antes de eso, simplemente para beneficio de Buen Cruz y del video que queremos poner en el website, vamos a presentarnos. Paul, empieza tú, y de dónde tú eres y todas esas cosas. Nadie me conoce. No. Yo soy Paul Alcázar, llevo 50 años en este exilio, como la mitad de eso en Miami, el resto por allá por Connecticut y otras partes. Y bueno, llevo con Olga haciendo mi cosita como 5 o 6 años, exacto. Y creo que estoy en el comité ejecutivo, soy de la ciudad de Cienfuegos, en Cuba. Y bueno, no es mucho más, soy ingeniero, pero en realidad toda mi vida casi la he dedicado al mundo de negocios internacionales fundamentalmente. Soy Tere Bernacé, nací en Miami, mis padres son cubanos, he vivido en Miami, en Puerto Rico, en Connecticut y en Arizona. Y conozco a Olga desde hace mucho tiempo, desde cuando yo trabajaba en Barclays Bank. Y ahora ella es la codueña de uno de los mejores negocios de real estate de Miami. Y está en el Cuba Core hace como 4 años. Carmen Franchi de Alfaro, nacida en Cuba, criada en Nueva York. Vivo aquí en Miami hace como unos 30 años, estoy en los Estados Unidos hace unos 46 años, pero sigo siendo cubana criada en los Estados Unidos, not Cuban American. Me conocen como dueña de Twice Consignment, pero mi carrera fue 25 años en la televisión nacional y internacional, y conozco a Olga hace 4 minutos. No, estoy con Cuba Core desde enero del año pasado. Mario Martínez, veterano de Bahía de Cocinos, envuelto siempre en la situación de Cuba, fundador del Cuba Core, trabajando con Cuba constantemente, de noche. Ingeniero ¿Estudiaste en Berkeley? No, estudié en UCLA y la Universidad de la Florida, que es una de las mejores universidades de la Florida. Y entusiasta de los problemas de resolver para la democracia representativa de los pueblos de Cuba principalmente, y eventualmente de Latinoamérica cuando terminemos con Cuba. José Acel, miembro de esa generación Pedro Pan, que salí de Cuba a los 13 años, en el año 61. Me he desenvuelto siempre en Estados Unidos. Estaba retirado hasta hace poco que el profesor Sushnicky, que dirigió mi disertación doctoral, me invitó a regresar a la Universidad de Miami. Y hemos estado trabajando en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos. Me he enfocado en estrategias para una Cuba en el futuro, como mi área de estudio. Y en eso estoy trabajando, pensando en ideas que se pudieran implementar, que un futuro gobierno cubano pudiera implementar, dadas las condiciones que nos vamos a encontrar cuando regresamos. Soy Ana Margarita Perdigón. Bueno, recientemente 6 meses lo veo aquí en Estados Unidos. Desde 1995 pues llevo una lucha contra el gobierno cubano y siempre luchando por una democracia, una libertad en Cuba. Trabajé en varias formas para llevar a Cuba a la libertad y la democracia en diferentes grupos. Y bueno, hace 6 meses que me encuentro acá, trabajé por mucho tiempo también para Cuba Core, algo que ha sido tan importante para ir para el trabajo en Cuba, en la disidencia, en la sociedad civil. Y bueno, pues me encuentro aquí nuevamente en Estados Unidos para seguir continuar este trabajo de la disidencia, llevar a Cuba a esta ansiada libertad y democracia.
con este magnífico. Soy Elvira Casal, también soy Pedro Pan, llevo 51 años en los Estados Unidos. No voy a decir de qué edad vine. Pero... ¿De meses? Casi. No, igual que José a los 13 años. He vivido en varios países de Latinoamérica, estudié matemáticas inicialmente, pero ahora soy traductora. Y hace unos meses conocí a Olga y me ofreció esta oportunidad de colaborar en algo con Cuba y yo encantada de poder hacer algo. Sergio García Rangel, nacido en Matanzas, salí de Cuba en 1961 y después de una breve estancia en Miami de aproximadamente 4 o 5 días, fui a Pensilvania, terminé mis estudios de ingeniería química en la Universidad de Villanova y entonces conseguí trabajo en New Jersey, donde viví por 45 años. Y finalmente, hace aproximadamente ya 3 años, compramos aquí en Miami un apartamento y nos mudamos oficialmente en diciembre. Así es que estoy ahora con más tiempo y más dedicado a la tarea de Cuba Core. Y me uní a esta organización aproximadamente hace 2 años o 2 años y medio. De nuevo, por la misma razón, Olga me enganchó con un anzuelo de una vez que ella los coge, no se puede escapar. Jim Cason, ex diplomático de carrera, viví en 15 países, jefe de la sección de intereses en La Habana, embajador en Paraguay. Ahora soy alcalde de la ciudad de Coral Gables y mi rango es cabo. Yo creo que debes saludar a tus amigos de La Habana. Ah, sí. Que van a ver. Todos mis amigos de La Habana, recuerdo a todos ustedes y muchas veces veo personas que estaban en el grupo de 75 que ya están radicándose aquí en Miami, en Coral Gables, y siempre esperando el día cuando pueda regresar y abrir la cápsula de tiempo que se va a abrir en una semana antes de las primeras elecciones libres en Cuba. Soy Olga Nodarse, dicen que Olga Chao también, y empezamos esta labor, esta idea del Cuba Core, van a ser 10 años, en París, en la época en que justamente Jim estaba en Cuba y en la época de la Primavera Negra de marzo del 2003. Pero la idea esa flotante no tomó cuerpo hasta llegar a Miami y con Mario Martínez y Mercy Cuba, que no pudo estar hoy, fundamos el Cuba Core. La idea fundamental la conocen todos, que es realmente capacitarnos para ofrecer toda la experiencia y todo el conocimiento de 50 años, la mayoría de nosotros, de vida americana para la reconstrucción de la sociedad civil libre en Cuba. Como Elvira y Acel y nuestro presidente, que por razones de familia tuvo que irse a Michigan, Luis Fernández, soy Pedro Pan. Salí el día que cumplí 16 años con 5 pesos en el bolsillo, igual que ellos, sin saber para dónde íbamos, y aquí estamos. Así que tenemos varios veteranos de Bahía de Cochinos que no han podido llegar hoy, son 3 los que están en la Junta de Directores y somos 4 Pedro Panes. Y yo también. ¿Tú eres Pedro Pan? 5 en la Junta de Directores, y esa es una experiencia muy interesante. Pero bueno, la sesión de estudio se centra en 2 partes. ¿Qué está pasando en Cuba hoy? ¿Qué cosa es la oposición? ¿Qué es lo que necesita? Y Ana Margarita y Mario nos van a hablar sus impresiones de eso. Ana Margarita, como opositora en Cuba hasta hace 6 meses, editora del periódico independiente Yayabo Press, reflejando su río
de Santi Espíritu, y Mario como la persona que más fastidia a los pobres opositores en Cuba, llamándolos constantemente desde que yo lo conozco, y él habla constantemente con Cuba. Ana, si tú empiezas dando la impresión de qué es lo que de verdad le hace falta a la oposición, quién es la oposición, por qué cuesta tanto trabajo acabar de liberar a Cuba. Desgraciadamente la oposición cubana ha sido bastante valiente porque debido a la maquinaria militar, que ha sufrido, que vive bajo el pueblo cubano y sobre todo la disidencia, donde hay un control bastante estrecho sobre la disidencia, sobre eso aquellos que se alejan a decir la verdad, a exigir derechos que no existen en Cuba. Pues esto pone un gran peligro y un gran control que los evita un gran crecimiento. Debido al terror, al miedo que el mismo gobierno cubano ha sembrado en esa población, es por eso que los pasos son bien lentos y que también los recursos no han, los suficientes recursos que la disidencia necesita no han llegado a todos los lugares. Y es por eso que a veces se necesita crecer un poco más en este apoyo a la disidencia, porque sin recursos a veces no se pueden hacer más de 4 cosas. Lo digo porque representé una agencia de prensa independiente que se llama Yayo Press, aún está vigente en Cuba, y carecía de cámaras, carecía de grabador portátil, de muchas cosas que a veces son las que dan evidencia y que demuestran al mundo la veracidad del problema que está existiendo en Cuba. Pero también es desagradable hablar de este tema de la necesidad económica. Para caminar en Cuba la vida está muy difícil, las carencias monetarias te impiden que puedas caminar, que puedas hacer, que puedas apoyar a personas de otras provincias, y entonces eso hace que el gobierno crezca en cómo contrarrestar el activismo opositor, y que también el pueblo, al ver que no hay un crecimiento en esa disidencia, con esa fortaleza que se necesita, el pueblo aún no se decide a cómo seguir a esa disidencia. ¿Están de acuerdo psicológicamente de que el sistema no sirve, es un fracaso, pero que la gente se siente un poquito como que débil y necesitan apoyo? Yo siempre he dicho que la disidencia necesita apoyo. Muchas personas venían a mí y me decían: Ana Margarita, yo quisiera estar contigo, pero ¿cómo yo sobrevive mi familia si desde que yo comience nada más a decir que no me gusta esto o cualquier cosa, lo primero que quitan es el centro de trabajo? ¿Cómo sostienen a esa familia? Y no había manera, yo no podía decirle, bueno, ponte en mi grupo, porque ¿cómo se iban a sostener? Y era verdad que era algo muy difícil, que a veces pensamos que el pueblo es tan poco que no ha demostrado la valentía que con los años de los mambises tanto demostró la valentía de los cubanos. Pues desgraciadamente el gobernante Fidel Castro y su hermano Raúl Castro han hecho una manera terrorista en sembrar ese terror en esa población, y han cortado la fuerza de ese pueblo. ¿Por qué? Porque se siente impotente por las carencias monetarias, la situación que hay ahí tan degradante, y la desesperación y la desesperanza que hay dentro de ese pueblo, que en realidad la gente opta por huir, por emigrar, y no hayan cómo enfrentarse a ese régimen. Pero sí es cierto de que hay una disidencia que de verdad ha demostrado su valentía, que continúa y que en realidad pide a gritos, porque yo viví allí, que necesitan apoyo de equipos, apoyo monetario, para poder hacer, para poder lograr, porque sin recursos de verdad que no se puede hacer. Ana, a mí me pareció muy dramático cuando tú me contaste que cuando el gobierno te define como opositor o disidente, pierdes el derecho de tu trabajo, pierdes el derecho a los cupones de alimentos, pierdes el derecho a los pases para montar en guagua, pierdes el derecho a todo, como en Sudáfrica bajo apartheid. Sí, en realidad es una maniobra bastante diabólica, porque ellos atacan a la familia, a todo aquel que se arriesga a decir la verdad o no está a favor del gobierno. Si tú eres opositora, de momento
fue que me di cuenta, que lo sabía, que al ser tildada como opositora tienes el derecho a ir a la universidad. Todo eso. No puedes trabajar. Nuestros hijos no tienen derecho a Los estudiar. hijos tampoco tienen derecho. Entonces, apartheid. Yo en realidad fui la víctima de esas, de que las que no pude ser una profesional. Debido a que mi padre, de los años de cuando Osvaldo Ramírez, que fue un gran luchador en el Cambrai, mi papá era colaborador, estas personas estudian cada personalidad, quién fue, y cuando ellos saben que, sobre todo mi padre era una persona contraria al sistema comunista, pues nosotros hemos ido pagando por eso. Quiere decir que yo no pude ser una profesional, a mí hasta me desaprobaron un grado y para tratar de que yo no fuera una profesional. Mi hija estaba en las mismas condiciones, ella siempre ha deseado ser abogada, y le dije, hija, si estamos en Cuba no lo vamos a hacer, porque ella es una niña muy inteligente y sin embargo le estaban bajando las notas para que ella no pudiera alcanzar, porque allí se le dan las becas, las carreras a personas con un alto nivel de calificación, o a lo que decimos los cubanos, los hijos de papá, las personas. También me impresionó lo que me dijiste de la ayuda real del Cuba Corps, que era lo que habilitaba a los opositores. Sí. Yo debo decir con mucho orgullo, me sentía muy orgullosa de esta organización de Cuba Corps, que mantuvo un gran apoyo. La verdad es esa, se pudo hacer mucho en todo el tiempo que yo pude trabajar con Cuba Corps. Trabajamos mucho con la sociedad civil, tanto como con niños como personas necesitadas, porque hay una sociedad marginada, una sociedad con muchos problemas que están enfrentando personas de la tercera edad que están desamparados, y este proyecto ha hecho que se ha ganado un gran prestigio allí, porque nosotros pudimos hacer algo por esa población desamparada, y los niños sobre todo, que también es algo que también es preocupante y degradante ver cómo podemos llevarle un poco de alegría, de esperanza, de enseñarles un poco a esos niños a hablar, a expresarse, a sentirse un poco felices, porque cada día que pasa en Cuba es menos oportunidad para esos jóvenes, para esa nueva generación, para esas personas de la tercera edad que están desamparadas, que han perdido sus ayudas sociales. Cuba Corps se ha convertido allí como en el alma de salvación de mucha gente y un poco de esperanza, y por eso que es algo que siempre hubo una constancia de ayuda monetaria, también de cosas discos que podíamos llevar un poco de información a la población, y de ver que en realidad en Cuba es necesario también un cambio, es necesario exigir derechos, es necesario que haya algo nuevo, que haya esperanza para esa nueva generación que no la tiene y que no sabemos hasta dónde puede llegar, que en realidad desgraciadamente es triste, pero la sociedad cubana está un poco ya degradándose, la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay esperanza, porque no hay una verdadera educación, porque no hay un verdadero trato a esa sociedad civil, y que en realidad queremos nosotros como organización de rescatar a esa sociedad cubana que se ha ido perdiendo debido a las consecuencias del mal régimen educativo. Gracias, Ana. Para mí es muy impresionante esta cuestión de que no sabemos si hay 1.000 o 2.000 o 3.000 opositores y disidentes, y el resto de la población, excepto cuando están actuando sobre la población general, como hizo Ana por 2 años y medio, y 14 más de la gente, que de los adultos que trabajan con niños, pero que trabajan ellos sintiéndose habilitados para hacer cosas, no se enteran de lo que está pasando, porque hay un bloqueo de información interna espantosa. Mario, que es la persona probablemente mejor informada y más al día sobre los opositores, sobre todo Marta Beatriz Roque, Antunes, René Gómez Manzano, los Ziegler y otra gente que trabaja con nosotros. Y Mario, yo creo que Mario empezó a trabajar en esto desde que tenía 5 años, pero bueno, vamos a olvidarnos de esa edad infantil. ¿Qué es lo que pasa con la oposición en Cuba? Bueno, para hablar de la oposición en Cuba hoy, quisiera un poquito de historia. Personalmente, yo fui a Girón, vine para acá, me dediqué a estudiar el título de ingeniería en la Universidad de la Florida, título de MBA en UCLA, y a trabajar y a desarrollar mi
mi vida. Básicamente nunca dejé de trabajar con Cuba, porque siempre estaba atendiendo lo que estaba pasando. Pero yo me dediqué a trabajar con Cuba intensamente desde el año 2000, después de que se escribió La Patria es de Todo. Empecé a trabajar con los que escribieron La Patria de Todo, Mateo Baquí, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca, intensamente, llamándola muchas veces al mes. Después de eso vino la Primavera Negra, en que cayeron presos muchos de ellos. Después vino en noviembre del 2004. Mateo Baquí se comunicó conmigo, con Silvia y con Angelito, porque se está organizando en Cuba la Asamblea para promover la sociedad civil. Entonces nosotros formamos el comité ejecutivo de la representación de la Asamblea en los Estados Unidos y promovimos la Asamblea, que era para el 20 de mayo de 2005. De la manera que se triunfó en la Asamblea, porque fue un triunfo grandísimo, fue reconociendo desde noviembre que teníamos que estar 3 pasos delante del gobierno de Castro. Teníamos que saber lo que el gobierno de Castro iba a hacer 3 pasos adelante. Y por eso fue que pudimos poner el equipo internacional de parlamentarios en Cuba antes que Castro se diera cuenta que iba a llegar. Por eso es que pudimos pasar gente para La Habana antes de empezar la asamblea, antes que ellos pudieran reaccionar. Y por eso esa asamblea, la que asistió Jim Kayson, triunfó. Mientras tanto, que este grupito estaba haciendo esto aquí, Olga estaba haciendo un trabajo muy grande en Europa, con los Reporteros Sin Fronteras y con muchos representantes de parlamentos y equipos europeos. Entonces, entre noviembre y mayo 20 de 2005 se decidió llamarla y decirle que se ocupara de las relaciones internacionales de Europa con la Asamblea para promover la sociedad civil, y se trabajó muy asiduamente para que fuera un triunfo, que yo lo categorizo de triunfo. Un tiempecito después que se terminó la asamblea, había mucho embullo con lo que estaba pasando en Cuba, y Olga empezó a promover aquí en los Estados Unidos Cuba Accord. Ya lo había empezado a hablar en Francia, pero aquí se realizó. Gracias a Dios yo me embullé con la idea. Los otros 2 representantes de la asamblea no se embullaron y empezamos a trabajar con la idea. Al principio nosotros queríamos hacer un core piece, lo que hizo Kennedy, llegar a Cuba después que se cayera Fidel y fabricar y ayudar a fabricar la sociedad civil dentro de Cuba con grupos de voluntarios. Recogimos nombres de voluntarios, teníamos equipos de voluntarios, entonces empezamos a relacionarnos un poquito más y a desarrollarnos un poquito más. Lo primero que hicimos fue ir al Departamento de Estado y hablar con Karen McGarrett y explicarle lo que estábamos haciendo. Fuimos la primera organización que habló con él después de su nombramiento de Bush para la posición que tenía, que era muy importante en Washington, y hablamos por bastante rato. En esa conversación surgió la desconfianza que había entre el pueblo de Miami y el pueblo de Cuba, y ahí surgió la idea de lo que se llamó el Network of Trust, que era la red de confianza, que consistía en empezar a poner gente a trabajar en Miami con gente a trabajar en Cuba. O sea, que el que estaba en Miami, que era de Matanza, que llamase a Cuba a la gente de Matanza, que era de Pinar del Río, que llamara a la gente de Pinar del Río. Y empezamos a desarrollar ese red de confianza. Desgraciadamente nos vimos solos, porque cuando fuimos a ciertas organizaciones de aquí no quisieron ayudar porque ellos estaban haciendo eso, que no nos consta, pero no importa, aquí todo el mundo hace lo que puede y para adelante. La otra cosa que surgió ese viaje a Washington, nosotros fuimos gracias a Andy Gómez, entrevistando con Creative Associates, una de las organizaciones dedicadas a construir la sociedad civil en Irak. Ellos estaban recibiendo alrededor de 600 millones de pesos al año para construir escuelas, para educar a maestros, para educar a la sociedad civil de Irak. Y llegamos a una asociación de conveniencia con ellos,
Pero lo que aprendimos en esa situación fue que a ellos les demoró 6 meses para poder llevar ayuda real al pueblo de Irak, porque cuando llegaron allí no sabían con quién hablar, no sabían cómo organizarse, no sabían dónde estaban las necesidades. Entonces ellos nos sugirieron a nosotros que nosotros creáramos una matriz de información para el día que se pudiese llegar a Cuba, saber lo que hacía falta en cada pueblo importante de Cuba. Entonces ahí se creó el Network of Trust. ¿Okay? O sea que ya tenemos la matriz de información, ahí se creó la matriz de información y ahí tenemos ya la creación de las dos ramas principales que empezamos a trabajar. En el 2010 empezaron a llegar aquí películas de niños y 2009 empezaron a llegar aquí películas de niños y como hacían doggy dance y películas que nosotros consideramos hasta obscenas con niños chiquitos y las maestras ayudándolos a esos dance. Entonces, con los contactos que tenemos en Cuba, empezamos a llamar a Cuba a preguntarle a Marta y a otros líderes y a René que qué creían ellos. Entonces ellos nos corroboraron que la juventud estaba en Cuba por la calle en medio, que no tenían a dónde ir, que no iban a las escuelas, que los padres no sabían qué hacer. Entonces nosotros empezamos a hablar con estos líderes de los centros de niños para crear actividades con los niños. Y ahí en ese momento se creó los centros de niños. Un poquito más tarde, puede ser 6 o 7 meses más tarde, empezamos a hablar que ya esto estaba de la sociedad civil y de los líderes comunitarios, que hablaré un poquito más adelante. Inclusive tuvimos en foros directos ciertas personas, advisors, que nos dijeron que no nos metiéramos en eso. Desistimos de lo que nos dijeron los advisors y empezamos a trabajar con líderes comunitarios en todas las ciudades. Entonces ahora estamos en el 2012. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que nosotros con el trabajo que hemos hecho tan constantemente, todos los meses, todas las semanas con Cuba, nos hemos ganado la confianza de la mayoría de los disidentes en Cuba. En Cuba hay, yo diría, 6 grupos de disidentes importantes en Cuba. Está el Arteco de René, están los líderes comunitarios de Marta, está la asamblea de Antunes, está Bisset, está la gente de los Ferrer en España y los Sigler en Matanzas. Nosotros trabajamos con toda esa gente. Nosotros no dejamos de trabajar con ninguno. Como existe en los Estados Unidos y como existe en Cuba, hay muchos partidos políticos, muchas organizaciones de diferentes ideas, que eso es democracia. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es trabajar con todos esos grupos al mismo tiempo, tratar de que ellos se interrelacionen unos con otros por los trabajos de nosotros, y hemos logrado que primero integrar como la confianza del trabajo de nosotros, la confianza que nosotros estamos mirando al sur, a Cuba, la confianza que nosotros no nos dedicamos a hacer política en la calle 8 en Miami, sino política dentro de Cuba. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, han pasado 2 cosas este año significativas. Hace como 4 o 5 años nos volvieron a llamar de Cuba. Han creado para diciembre 10 una reunión que se llama la Reunión de la Nación Cubana. La han convocado 9 organizaciones importantes. Entre ellas están Antunes, la organización de Antunes, la organización del Sigre, la organización de Marta Garquís. Estamos tratando de empujar al DECO para que se meta en eso. Y nos han nombrado a nosotros coordinadores de la representación de esta reunión únicamente del Sigre. Ya no hay grupos que 3 grupos no es de Cuba Code, porque no hemos ganado la confianza de lo que estamos haciendo. Porque tenemos la confianza de decirle a ellos, nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Ustedes son el futuro de Cuba. Nosotros estamos aquí solamente para ayudarlos.
pero también tenemos la confianza para decirle, eso está mal, y llegar a un punto donde nos Mario, de las cosas sí, que pero se yo hacen. creo que esa confianza está basada en el Que hecho. abajo. No, es que llevamos realmente 7 años llamando y hablando a viva voz con todos ellos, por lo menos una vez por semana. Eso no lo hace más nadie. Y en la conversación y oír la voz deprimida un día, verdaderamente contenta otro, tumbada y moquicaída cuando más, hay un lazo emocional que establece más fuertemente que ningún otro lazo, que somos también nación cubana. Y entonces traemos a esa nación cubana nuestros 50 años, en el caso de Tere, en el caso de Carmen y de otros babies que tenemos en este board, Dani Pedreira, que no pudo estar, son americanos, hijos de cubanos, y están comprometidos con la ayuda a que la Cuba futura sea democrática. Esas llamadas son la espina dorsal de comunicación de todos nosotros. Es lo que crea la red de confianza. Esa fue una de las cosas que aprendimos con el Departamento de Estado, con Carlos McGarry, y nos pusimos a trabajar y hay que crear una red de confianza, donde tú llames a Cuba y no solo hables de política, que oye, Marta, ¿qué te está pasando hoy? No, Mario. Y explicarle la situación del exilio, explicarle la situación de que nosotros vemos de Cuba, explicarle los problemas que tenemos aquí y los problemas que hay allá. Y es Una relación cercana. Una relación de cercana y de conclusión, donde ellos ven en nosotros ningún motivo escondido, no tenemos agenda oculta para ellos, y todo lo que tenemos es apoyo moral y apoyo cívico y apoyo monetario. Mario, después tenemos una sección en la parte de la Junta Directiva de un reporte exacto de los líderes juveniles y de los grupos de niños, pero termina diciendo exactamente cuántos programas de niños hay, en qué pueblos y cuántos líderes juveniles. Ok, nosotros tenemos en este momento 14 programas de centros de niños y estamos abriendo otros. Ahí hay 400 niños o más involucrados en los programas. Están establecidos en Cumanayagua, Matanza, Manzanillo, Pinar del Río, Cienfuegos, Pedro Betancur, Santa Clara, Santiago Las Vegas, Santo Espíritu, San Juan y Martínez, Guanabacoa, Camagüey, Santiago de Cuba y Trinidad. O sea que estamos establecidos en todo, desde de San Juan y Martínez, que está en el cabo de oriente, de occidental de Guanacacribe, en Pinar del Río, hasta Santiago de Cuba. Hasta Holguín, Hasta casi llegando al Cabo de y Maicillo. vayamos. Y eso es todo. La característica para invitar a alguien al board, aparte de que nos cayéramos bien, porque eso es muy importante para crear un equipo. Uno puede crear un equipo invitando a gente que te cae como una patada porque no pasa nada, no funciona. Y yo aprendí mucho de esto con Tere Bernacé, being a manager at Barclays, de verdad que sí, con mi marido en su negocio a través de los años. Y la verdad que todo el mundo nos caemos relativamente bien, aunque hay momentos en que quisiéramos acabar con ellos porque están siendo muy difíciles. La otra característica para entrar en esta junta no era tener dinero como en todas las juntas de directores típicas que existen para buscar dinero para las organizaciones. Era ser sumamente inteligente y bien informado. Y eso lo hemos logrado. Aquí ya vemos algunos que estamos escachados completamente y que no tenemos grandes fondos, tenemos que depender de nuestros amigos ricos de New Jersey, never mind, y de la gente que sube al Kilimanjaro, pero
Esto ha sido muy importante. Y de la gente que vende real estate, por supuesto, pero. Y tabacos. Pero en serio, la cultura del Cuba Core como organización ha sido una cultura de equipo, de hacer cosas, de ligereza en la acción, de mucha creatividad y de mucha apertura. Así que con esas Y ideas. principalmente de atraer gente jóvenes. Gente joven. De 18 años de adelante Bueno, y de otros años más. yo creo que uno de los libros, con esto pasamos. Puedo hacer una preguntita para mi propia edificación. Estos líderes comunitarios, de los cuales tenemos 16, ellos básicamente se formaron a sí mismos y nosotros después los identificamos. María Beatriz grandemente. Ok, pero esta red se Y la gente está en estableció espíritu. en Cuba. O sea, nosotros lo que hemos hecho es identificarlos, establecer comunicación y entonces mantener esa comunicación. Yo lo voy a dejar un poquito más adelante en la segunda parte del pueblo directo para explicar un poco. Bueno, ¿vas a hablar otra vez? Sí, pero básicamente nosotros buscamos referencia de las personas importantes y de confianza en Cuba, de René, referencia de Marta, referencia de Antunes, quiénes son la gente decente, quiénes son la gente de buena capacidad de trabajo, quiénes son la gente con que se puede elaborar una doctrina para educar al pueblo de Cuba, a la sociedad Pero civil. debo decir que está escrito hace más de 4 años el programa de formación de líderes juveniles, que no hemos tenido un kilo para desarrollar ese programa, y ahora gracias a las piernas de los ACEL podemos plasmar en pequeños podcasts o videos o lo que sea parte del programa, que tiene 3 partes: leadership, liderazgo, con la cuestión de ¿cómo se dice? Capacity training, capacity building. Capacitación. ¿No? Es ampliar Empower. la habilitación de sus facultades naturales, aprender a establecer objetivos, aprender a responder a la gente a quienes ellos sirven de esos objetivos. Esa es la parte de leadership. Hay otra parte La Potencial. sí, pero hay otra parte muy importante, porque eso lo sabemos por los opositores y lo sabemos por los opositores que se han exilado. Lo sabemos, por ejemplo, Arturo Sandoval, en una presentación en la Casa Bacardí de uno de los libros de Raúl de historia, salió y dijo: oye, yo no sabía nada de esto. A mí no me han enseñado historia de Cuba. Y entonces una de las cosas que está en ese programa, que está escrito, que ahora lo vamos a poder hacer, es enseñar historia de Cuba, porque el régimen ha tergiversado y mentido por la libre. Así que el programa de capacitación de esos líderes juveniles ya está. Solo hay que ver cómo le damos forma para que estos muchachos, el día de mañana que haya elecciones libres en Cuba, tengan una base política con P minúscula, pero de apoyo del pueblo, para que si están inclinados a hacer eso, se postulen y sean la próxima Asamblea Nacional. Nosotros queremos que ese pueblo le diga a él: tú eres el próximo concejal de Bueno, pueblo, claro, Mario. tú eres el próximo representante, porque es el que te ha ocupado de todos los problemas humanitarios de esta sociedad, de este pueblo, de este distrito. Pero Mario, si tú y yo no discutimos en el video entonces la cultura del Cuba Core, ok. Olga, podemos hacer un follow-up y a toda la gente que hicieron donaciones y la lista completa, donation in action, Sí. explaining dónde Sí. va a estar, porque eso ayuda para lo Sí, próximo. sí, sí. Ok. You're my e-blast person. Okay. Ahora quiero presentar a Joe Acel, que realmente uno de los placeres de este trabajo es conocer a gente como todos ustedes, ciertamente, empezando por Buen Cruz, Elvira, Sergio, Ana, Tere, todos ustedes aquí, los que no pudieron estar hoy. Joe Acel es alguien muy especial.
porque es una mente espectacular, con un espíritu igualmente espectacular y unas piernas Fuertes. ¡wow! que escalan el No son monte lindas, pero son Kilimanjaro. fuertes. No son lindas, pero son fuertes. Y cuando Joe escribió Mañana en Cuba, realmente, ciertamente, yo no podría decirlo mejor. Tuve el placer de escribirle una crítica para Amazon al libro que creo que es fundamental como plano de trabajo para Cuba Libre el día de mañana. Joe. Espérate, Joe tiene un doctorado. Joe, además de eso, ha sido un hombre de negocio espectacular y tiene la esposa más nice que tiene nadie, con permiso de todos los señores aquí presentes. Lilia Cel. Gracias, Olga. Me tiene las rodillas fastidiadas porque hacer se la rompió subiendo el Kilimanjaro. La idea de subir el Kilimanjaro yo creo que fue de ella, pero quizás antes de explorar algunas de las ideas del libro, yo quisiera hacer eco de comentarios de Ana Margarita y de Mario, porque es interesante. Yo tuve la semana pasada la oportunidad de moderar una conversación entre dos disidentes de dos generaciones. A un lado de la mesa estaba el comandante Huber Matos, 94 años, y al otro lado estaba un miembro de 42 años del grupo de los 75 de la Primavera Negra. Y se me ocurre que fue una ocasión algo agridulce, porque es triste reconocer que llevamos más de medio siglo en esta batalla y que hay un disidente de 94 años y uno de 42. Pero al mismo tiempo es bonito reconocer que aunque ha pasado ese medio siglo, no hemos abandonado la lucha. Y es el mensaje que yo quisiera que llegara al pueblo de Cuba, que todavía estamos aquí, aunque nuestras vidas se hayan hecho fuera de Cuba, aunque no tenemos absolutamente ningún interés económico, no hemos dejado de luchar. Cuando Mayito estaba desembarcando en Bahía de Cochino, yo estaba escondiéndome en Resistencia porque me estaban buscando en aquel momento. Ya, es decir que aunque ha pasado todo ese tiempo, seguimos aquí y seguimos comprometidos con la libertad de Cuba. Yo no tengo una explicación psicológica, pero les cuento que cuando mi esposa y yo estuvimos la semana pasada escalando en África, Kilimanjaro, en mi mochila, lo único que yo tenía que no era equipo era una banderita cubana y un poquitico de tierra de Guantánamo que la había traído un amigo de Guantánamo. No sé por qué sería la explicación, pero eso era lo único que llevábamos porque yo quería dejar la tierra allá. Así que el mensaje para el pueblo cubano es que no hemos abandonado, estamos aquí en lo que podemos ayudar siempre a nuestro pueblo. En mi trabajo profesional lo que yo he tratado de hacer es entender esto que estamos comentando, de que la sociedad civil en Cuba ha sido una sociedad civil totalmente destruida por esta tiranía, una sociedad civil que no ha tenido la oportunidad de practicar las responsabilidades de un ciudadano en una democracia, que son complicadas. Un ciudadano tiene responsabilidades en una democracia, tiene que comportarse de cierta manera, el pueblo cubano no ha tenido esa oportunidad. Y entonces a mí se me ocurre que cuando llegue el momento de cambio, ¿qué se pudiera hacer para ayudar a ese pueblo, no solo al pueblo, sino a los dirigentes, a aquellos que les toque dirigir en ese momento determinado, para inducirlos a tomar mejores decisiones ciudadanas? ¿Qué metodología, qué sistema, qué políticas de gobierno se pudieran implementar? Y en eso ha sido parte de mi trabajo. Siempre aquí tiene las críticas, pero por ejemplo, si un sistema parlamentario para esa Cuba del futuro fuera superior
a un sistema presidencial y por qué quizás se pudiera considerar un sistema parlamentario. Quizás una de las razones es porque siendo como somos, probablemente existan en ese momento 500 partidos políticos y el sistema parlamentario obliga a las personas a hacer una coalición para poder gobernar. Y entonces eso también un sistema parlamentario separa lo que es el jefe de gobierno del jefe del Estado. Para mí el jefe de gobierno debe ser el personaje aburrido, que se ocupa de que todo esté bien, que lleva las cuentas bien. Y el jefe de Estado, bueno, puede ser el charlatán nuestro que siempre le gusta hablar mucho y dar discursos de 3 horas y eso. Pero esa división entre un jefe de gobierno y un jefe de Estado quizás ayude a crear mejores gobiernos. Otra característica, por ejemplo, en Latinoamérica y en Cuba, por supuesto, hemos tenido la experiencia de que bajo un sistema presidencial elegimos un presidente por un término determinado, digamos 4 o 5 años, lo que diga la Constitución. A los 2 años no nos gusta y queremos cambiarlo, y en vez de no tenemos la paciencia para esperar, pues lo cambiamos de una manera ilegal a través de un golpe de Estado. Esa ha sido la historia, parte de la historia cubana y parte de la historia de muchos países latinoamericanos. Bueno, el sistema parlamentario tiene la gran ventaja de que si queremos cambiar el gobierno toda la semana, lo podemos cambiar toda la semana a través de un voto de no confianza. Es decir, que existe una ciencia relativamente moderna que se llama arquitectura de decisiones, que nos ayuda a pensar sin quitar jamás ninguna libertad, sin quitarle ninguna libertad a las personas, cómo quizás crear condiciones para que las personas tomen decisiones mejor, decisiones ciudadanas. Así que eso ha sido parte de mi trabajo, y si queremos hablar un poquito más después de eso, pues con mucho gusto podemos explorar cualquiera de esos temas. ¿Qué es lo que dice tu libro? Que yo creo que es tan interesante, se enfrenta a las dificultades de una sociedad que está saliendo de una dictadura totalitaria, fascista, acuérdense de eso, porque es para el engrandecimiento de una familia, para el robo sistemático de una familia, para la destrucción sistemática de la humanidad del pueblo, que es algo espantoso, es algo diabólico. ¿Cómo ese desbarajuste puede empezar a enderezarse? ¿A través de qué? Bueno, una parte esencial es la transparencia. Tiene que haber una transparencia esencial en todo lo que es política, en los presupuestos. Que yo sepa, el pueblo cubano jamás ha visto un presupuesto de gobierno. El alcalde no puede decir que aquí los presupuestos se ponen en el website y todo el mundo ve los presupuestos y se pueden discutir. Es decir, que una transparencia espectacular que debe existir en todo eso. Buscar la manera hasta cierto punto de crear condiciones. Por ejemplo, en la parte económica, una sugerencia bastante quizás problemática que yo pongo es que esa Cuba de mañana debiera dolarizarse, es decir, no tener una moneda nacional, sino adoptar, como han hecho otros países, el dólar como su moneda. No porque necesariamente eso sea lo mejor desde un punto de vista económico, sino porque obligaría a los dirigentes en ese momento a tener que vivir dentro de un presupuesto. Si es una moneda nacional, nos podemos dar el gusto de imprimir pesos todos los días y crear la inflación pero si es una moneda, para mí no me interesa si es el dólar o el ECU o el rand de África del Sur, ¿no? Pero adoptando otra moneda, esos dirigentes no les queda más remedio que vivir dentro de un presupuesto, porque no hay manera de fabricar pesos. Es decir, que existen varias ideas que se pueden hacer y se pudieran implementar que no quitan libertades y que ayudan, dado esa condición de un pueblo y de gobernantes que no tienen experiencia, cómo seguir adelante. Hay 2 cuestiones más antes que Gwen se nos vaya y se nos acabe el tiempo.
La primera es que a la vez para el futuro de Cuba tiene que ocurrir tres cosas. Un Estado de Derecho, una economía de mercado y un total respeto a las libertades individuales a la vez. No primero economía de mercado como en China o en Vietnam y después a ver cuándo aparecen los derechos individuales, esa es una. Y la otra, que la juventud, las generaciones que han nacido en Cuba y se han criado en Cuba, aunque sean opositores, tienden en nuestra impresión, y lo hemos hablado un par de veces, a tener una actitud estatista, no sé si esa palabra existe en español, statist, con respecto a que el gobierno tiene la responsabilidad de resolver todo. Y eso no es así. Para proteger las libertades individuales y hacerlas crecer, el individuo es lo máximo, no la colectividad. Correcto, y hay dos puntos importantes ahí. Hay un pensamiento, algunas personas lo comparten, yo no, de que lo importante son los cambios económicos, que hay que empezar por los cambios económicos y que esa cosa de la democracia, eso puede esperar hasta el final, más adelante y eso. Bueno, resulta que hace 25 años no teníamos idea de cómo un país debe cambiar de un sistema totalitario y una economía de orden y mando a una democracia y a una economía de mercado. No había pasado nunca. Hoy en día tenemos el ejemplo de 32, 33 países, los antiguos miembros de la Unión Soviética, que han abarcado ese cambio. Lo que sí sabemos con seguridad es que aquellos países que de entrada hicieron cambios políticos, adoptaron sistemas democráticos desde el primer día, la República Checa, Hungría, Polonia y otros, hoy son países libres y prósperos. Aquellos países que dijeron, no, vamos a empezar por la parte económica, no estamos listos para la democracia, eso puede hacerse más adelante, hoy en día son países pobres y todavía siguen bajo una dictadura. Es decir, que los cambios políticos no son una prenda que uno se pone al final. Los cambios políticos y la democracia y la participación del pueblo son esenciales y tienen que ser desde el principio, no se pueden posponer. Y el otro punto es ese concepto de cuál debe ser el papel del Estado o del gobierno en una sociedad. Algunas personas, como yo, por ejemplo, creemos que el papel del Estado o del gobierno debe ser bien limitado, proteger las libertades del pueblo, asegurar la propiedad, asegurar la seguridad social desde el punto de vista de la nación, y no mucho más. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? Hay otro pensamiento que el gobierno debe ser mucho más intrusivo, que debe proveer educación, salud, arreglar las calles, limpiar no sé qué cosa y hacer esto y hacer lo otro. Bien, pero hay que entender un punto fundamental, que cualquier función que se le dé al gobierno, buena o mala, por definición implica reducir libertades. Los dos son para el gobierno darle una asignación al gobierno, eso implica necesariamente reducir libertades humanas. Y ahí es donde esos gobernantes futuros en Cuba tienen que pensar muy claramente y entender que para financiar un gobierno tiene que ser con impuestos al pueblo. Los impuestos nunca son voluntarios, y es decir que de por sí eso implica quitar libertades. Así que es preferible, los fundadores de la nación norteamericana entendieron muy claro eso y trataron de crear un Estado limitado, un Estado que estuviera muy pequeño con respecto a sus funciones. Nos hemos separado un poco de esa idea a través de los años, pero bueno. Es muy interesante que algunos de nosotros vemos las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, esto para los amigos en Cuba, como una elección donde ese punto es el que está en juego.
olvídense de la economía, de las relaciones exteriores, de todo lo demás que se habla. Un estatismo rampante en contra de un Estado de derechos individuales verdaderamente libre. Olga, y es cuando los pueblos no se dan cuenta de la relación entre esa decisión y la libertad personal. Eso. Que se cometen los grandes errores de elegir por el lado equivocado y terminar estatizado. Pero el pueblo cubano, porque no ha tenido oportunidad, definitivamente va a tener la manera de pensar de que, bueno, el gobierno debe ocuparse de la salud pública, el gobierno debe ocuparse de la educación, del desarrollo económico, el gobierno debe hacer esto, el gobierno debe hacer otro. Esa va a ser la tendencia humana y natural. Pero fíjate, eso iba por eso. Y ahí Tú hiciste un comentario muy claro. Aquí se empezó con una limitación casi total del gobierno, sobre todo del gobierno federal. Y mira hasta dónde hemos llegado en este país. Estamos casi 50-50 y la gran decisión, como dice Olga. Imagínate tú un país como Cuba que lleva más de 50 años en el otro lado del espectro y sin formación alguna en las libertades individuales y la restricción de gobierno. El reto en una primera... Mario. Yo déjame ir un momentico más al libro. Tú en el libro desarrollas unos pensamientos desarrollas unos pensamientos sobre la disciplina del pueblo cubano, cómo mejorar la disciplina, creo que se le diste el título de Noche. ¿Y quieres hablar un poquitico de eso que está muy bien expresado en tu libro? Bueno, hay dos ejemplos que yo uso en el libro. La ciencia es esa ciencia que habíamos comentado de arquitectura de decisiones. La palabra en inglés es nudge, que es la mejor traducción es como inducir. Exacto, cómo empujar a las personas. Sin quitarles libertades. Voy a darle un ejemplo algo simpático, pero quizás ilustra esta ciencia de pensamiento y cómo se puede utilizar. Resulta que en un aeropuerto en Suecia, en el baño de los caballeros, aparentemente tenían un problema de sanidad. Me imagino que el baño estaba cerca de un bar, cuando los caballeros iban a orinar, pues no apuntaban bien y había un desastre de salud con orina por todo el baño, ¿no? La solución cubana totalitaria, me imagino que es poner un miliciano ahí con un rifle para asegurarse que todos los hombres apunten correctamente, ¿no? La solución de esta teoría fue pintar en cada uno de los urinales una mosquita negra. Resulta ser que cuando vemos la mosquita apuntamos a la mosquita, se resolvió el problema. Completamente resuelto. Quiero que sepas que ya yo he tenido la experiencia en un urinal de Nueva York, de Kennedy Airport. No tuve que ir a Suecia, ya lo están poniendo aquí en Estados Unidos. Esa es quizás de la manera más fácil de explicar esta ciencia, y es una ciencia, es una subdisciplina de economía, se llama economía de comportamiento. Y fíjense que no se le quitó la libertad a nadie, el hombre todavía podía orinar fuera si quería, pero de alguna manera dirigieron su comportamiento. Bueno, ¿cómo se pudiera aplicar esa ciencia a ayudar al pueblo cubano sin quitarle libertades jamás de que tomara las decisiones correctas? Por ejemplo, sabemos que un gobierno para funcionar necesita fondos y hay muchas maneras de crear impuestos sobre ganancias, impuestos sobre los salarios, etc. Quizás una de las formas más ideales desde este punto de vista es un impuesto sobre el consumo, es decir, que cuando uno compre algo paga el impuesto ahí, en vez de un impuesto sobre las ganancias. ¿Por qué? Porque el pueblo entonces inmediatamente empieza a relacionar lo que me está costando a mí el gobierno. Si compré un refresco y fueron 10 centavos y 2 centavos de impuestos, ya yo sé que me está costando mi gobierno 2 centavos. Es decir, que quizás esas metodologías se pueden implementar para ayudar a este pueblo a empezar a comprender, bueno, el gobierno tiene que recaudar fondos. ¿Y de dónde viene el dinero? Bueno, el dinero viene de todos nosotros como contribuyentes, ¿no? Y es parte del concepto, de la idea.
Eso es similar al Value Added Tax. Similar, pero hay otra manera. Hay bastante, El Value muchos Added escenarios. lo hace punto por punto en la línea de producción. Esto es al Es final. un dolor de cabeza. Sí, no, esto es simplemente al final. Y es inflacionario, claro. El otro ejemplo que mencionas ahí es bastante interesante, el de las carteras de manejar. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo que es mucho más serio de cómo se aplican estas políticas. En Estados Unidos y supongo que en muchos otros países existe una gran necesidad de órganos, de donaciones de órganos en casos para personas que necesitan un corazón, necesitan un pulmón, necesitan un órgano. La lista de espera en Estados Unidos para donaciones de órganos es extraordinariamente larga. Las personas en muchos casos desafortunadamente mueren esperando que haya un pulmón disponible, un corazón disponible, un hígado, un riñón, lo que sea. En Estados Unidos la ley es que se supone que la persona no se ha ofrecido a donar sus órganos en caso de una muerte accidental, a menos que se haya inscrito formalmente y su cartera dactilar indique que está dispuesto a ser un donante. Entonces, en el caso del accidente, inmediatamente se mira y ya se sabe que se puede utilizar los órganos. En algunos países europeos han cambiado la ley a lo opuesto. Se supone que toda la población está dispuesta a ser un donante, a menos que hayan enviado un correo diciendo yo no quiero ser. Por supuesto, al cambiar el default, ¿no? De esa manera, las donaciones de órganos han subido a su 100% y se han salvado muchísimas vidas. Es decir, que simplemente cambiando la ley de una manera o de otra, pero nadie está obligado. Uno puede participar o no participar, pero cambiando la ley se obtuvo un resultado espectacularmente bueno para la sociedad, y eso es otra aplicación de esta ciencia de arquitectura de decisión. Yo quisiera terminar la parte de estudio de esta junta de directores que ahora pasa a nuestro presidente electo con un comentario de que los patricios cubanos que formaron la nación cubana, desde Carlos Manuel de Céspedes hasta José Martí, José Antonio Saco, Domingo del Monte, todos ellos fueron estudiosos de los principios de la nación americana. Eran admiradores de Jefferson, de Madison, que por ejemplo esclareció en los papeles federalistas que no existen los derechos de grupo o de una colectividad, solo los derechos individuales. Es decir, que los negros como colectividad no tienen derecho, pero Juan Pérez negro sí tiene todos los derechos del mundo. Las lesbianas, los homosexuales tienen derechos a escoger su sexualidad como individuos, como personas, no como miembros de un grupo. 1789, James Madison escribió y plasmó esto en los papeles federalistas. Entonces, ¿quién era un gran admirador de ese punto? José Antonio Saco. Entonces, a cualquier cubano en Cuba que esté estudiando esto, no es que querramos imponer ideas y filosofías americanas, es que los formadores de nuestra nación cubana se forjaron en las escrituras y el pensamiento de Thomas Jefferson, de James Madison, de Alexander Hamilton, de todas estas gentes que forjaron la nación americana y que fue la gran primera independencia de un yugo colonial. Interesante esa sincronía de pensamiento de hace 236 años. Y con eso, con muchas gracias a Ana, Mario y José, la verdad, señores, a José sobre todo, terminamos la parte de estudio.